Bueno, familia, Shabbat Shalom, bienvenidos a una jornada más, a una nueva sesión de estudio, voy a llamarlo así, de esta manera, una sesión de estudio en donde vamos hoy a introducirnos, con la voluntad del Señor, al, al cuarto capítulo de la primera carta de Juan, que ya vamos pues terminando esta carta que tiene 5 capítulos, pero que la verdad han sido bastante sustanciosos, ¿cierto? Y que pues siempre queda más y más y más para uno aprender a aprender. Y como les he dicho a ustedes, el propósito siempre es darles como este pequeño panorama, ¿vale? Para que ustedes tengan una guía y sigan profundizando, sigan estudiando en la palabra, ¿no? Eso se trata para que lo hagamos de esa manera y porque me he dado cuenta, familia, que estudiar con otros es importante, se los digo, pero desarrollar el hábito del estudio personal es muy bueno porque es una forma de nosotros mismos experimentar al Señor. Es una forma de nosotros mismos conocer al Señor. Es una forma de que el Rúa nos guíe a su verdad, ¿vale? Con esto no quiere decir que no estudiemos con otras personas, no, no. Es bueno, como lo digo, pero es bueno sacar el tiempo para desarrollar el estudio personal, con herramientas, con todo. Háganlo, de verdad, saquen el tiempo. No se cierren en el tema de que no, es que esto es muy duro, no, es que las traducciones, no, que no pasa nada. El Señor es el que los guía, es el que nos ayuda. Ya habemos otras personas o hay otras personas que pueden consultar dudas, ¿no? Miren, es que he estado estudiando esto, he estado estudiando lo otro y tengo esta duda, ¿me ayuda con esto, porfa? Ah, es diferente, eso es chévere, pero yo sí los invito a que cada uno desarrollemos ese hábito del estudio personal para que podamos depender del Señor en todo tiempo y no de los hombres, ¿listo? No dependamos de los seres humanos para poder aprender su palabra. Él también es suficientemente poderoso y conoce todas las cosas y todos los corazones. ¿Para qué? Para enseñarnos su palabra, porque al final y al cabo la palabra es de Él. Y si somos sus hijos, pues somos guiados por el Ruach, ¿no? Entonces eso es lo que querías compartirles el día de hoy también. Eso es toda la enseñanza. Adiós. No, mentira. A lo que voy es que para hacer un retroceso y de la semana pasada, y hoy quiero hacer un hincapié pequeñito del capítulo pasado, ¿cierto? Que yo me pongo a revisar y me pongo a mirar y me pongo a analizar todo y vuelvo y reviso los textos, vuelvo y reviso el aparato crítico, vuelvo y reviso el texto griego, el hebreo, No soy experto en el tema, pero le pido al Señor que me ayude y busco todas las herramientas posibles y pido ayuda a hermanos que sé que saben también y me guíen. Entonces, muy chévere la dinámica. Y donde quería tocar algo, porque recordemos que la semana pasada terminamos de estudiar el capítulo 3, ¿no? O sea, prácticamente en donde concluimos o terminamos de construir el concepto de lo que era aborrecer al hermano, ¿cierto? Y que al final del día prácticamente hacía una referencia a nosotros considerar incompatible con Dios a alguien que ya hizo compatible con él. ¿Sí me hago entender? Esa es prácticamente la idea general de aborrecimiento, pues, de lo que la escritura nos enseña. Y es como hacer eso, es como decir o como ponernos en el lugar de condenar a otro para vida eterna, ¿no? Ojo con eso, es que eso es delicado. Hay que tener cuidado con eso. Hay que mirar quiénes son los hermanos, quiénes no, y hay que tener mucho cuidado con esos juicios para vida eterna, ¿no? Una cosa es el juicio justo, y como hablaba Colinda esta mañana, el juicio justo implica juzgar, es decir, discernir las cosas, y eso lo vamos a ver un poquito hoy con la palabra de Dios. ¿Listo? El juicio justo es discernir con la palabra de Dios. Los jueces, en la época de los jueces, valga la redundancia, ellos con qué juzgaban? O sea, ¿con qué discernían las problemáticas y las situaciones? Pues con la Torá, ¿vale? Con la palabra de Dios, no bajo sus mismos conceptos, que ese es el error que se comete, ¿no? Porque ahorita Juan nos invita a juzgar, a examinar, a probar, ¿vale? Los espíritus. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces tenemos que, no nos puede dar miedo, y algo que ya concluíamos esta mañana hablando, es que no nos puede dar miedo a nosotros hablar la verdad, ¿vale? Hay que saber expresarla. A ver, una cosa es tener la verdad y otra cosa es expresar la verdad. Y hay que saber cómo se expresa la verdad y en qué momento se expresa la verdad también. Eso es importante hacerlo, aunque hay momentos en que es necesario hacerlo inmediatamente, ¿vale? Para dejar trazados unos límites. Eso es importantísimo. Pero no nos puede dar miedo que si la palabra, alguien está hablando algo que no es, y la palabra lo dice, bueno, termínalo de escuchar, analízalo, tranquilo, tú sabes que no es. Espera, esto termina, déjalo, y ya aparte puedes ir, lo llamas, mira, y le explicas, ¿no? Eso es lo más prudente. Hey, hermano, hermana, me di cuenta que estuve escuchándote y creo que esto que tú estás diciendo no es correcto porque mira que la palabra dice esto, esto, esto. Eso es juzgar con juicio justo.
¿vale? Entonces es eso, pero saberlo con prudencia, ¿listo? Entonces vimos eso, que no considerar a los demás hermanos a ofrecerlos, considerarlos incompatibles con nosotros cuando Dios ya los ha hecho compatibles, y eso es como tomar el lugar del Señor de juez, ¿no? De alguna manera. Entonces, también observamos dos formas de entender el mandamiento de dar la vida por el hermano, ¿se acuerdan? Y que constaba de hacerlo de una forma literal, que eso lo vimos que era como una forma literal en este caso, y la otra, como lo dice Juan también, que lo especifica ahí más abajo en los versículos 18, 19, ahí para abajo, es compartiendo los bienes materiales que Hashem nos ha permitido, que ha dispuesto para nosotros, compartirlos con otros que lo necesitan. Este tiempo que estaba en Bogotá, me he dado cuenta, Cali es un desorden, se los digo. Cali es una ciudad desordenada, pero es que Bogotá se pasa, ¿no? Y la cantidad de indigencia que hay es tremenda. Y a lo que voy con todo esto es, familia, miren, nosotros somos muy privilegiados, de verdad, de tener lo que tenemos todos los días. Todos los días comemos, todos los días tenemos donde dormir, tenemos ropa, si queremos salir a comer algo por fuera, tenemos el dinero para hacerlo. Hay gente que no tiene, hay gente que literalmente uno dice, Dios mío, gracias porque no me hace falta nada. Y más aún, que Dios nos ha permitido tener para compartir con otros. Y eso demuestra que no hay necesidad de ser rico o adinerado, que es un concepto que a veces tenemos para poder compartir con los que no tienen. Jamás. No, tú comparte lo que tienes. Eso sí, pues da hasta la medida que tú puedes. ¿Vale? Da hasta la medida que tú puedes y ya, no pasa nada. Lo importante es ayudar. Y el Señor a veces nos puede colocar en experiencias y en situaciones para ayudar a otros. Y es muy bonito poder ayudar a otros. ¿Vale? No hay que tener millones para ayudar con lo mínimo que tenga. Lo importante es ayudar y saciar la necesidad de alguien que lo necesita. ¿Listo? Obviamente, primeramente el hermano, pero si no es hermano, no importa, hazlo. ¿Vale? Eso es el amor, hacerlo como dice el Señor. Ama a tus enemigos. Obviamente, enemigos, entiéndase aquellos, en este caso, que se oponen a la verdad. Y en este caso, los que se oponen a la verdad son aquellos que siguen en sus propios pensamientos y caminos. ¿Listo? Entonces, no importa, hazlo, ayúdalo, no pasa nada. Eso es el amor. El amor no mira condición, no mira qué daño te han hecho. Eso es el amor, lo que he estado analizando en esta carta del amor. Miremos un ejemplo claro. Nosotros éramos enemigos por naturaleza de Dios. ¿Vale? ¿Y qué hizo el Señor? No escatimó, sino que dijo, ¿qué dijo? Voy a ir por ellos, yo mismo iré a morir por ellos. Y vino acá y tan, murió por nosotros. ¿Y nosotros qué le podíamos dar al Señor? Nada. Entonces, el amor implica dar sin esperar nada a cambio, ¿vale? El Señor nos dio sin esperar nada a cambio. Él sabía que no le podíamos dar nada, ¿vale? Entonces, ese es el amor. De esa manera va tomando forma el amor. Por eso no es de palabras solamente, ¿no? Sino de hechos. Y miran todo, y si uno se pone a analizar cada palabra y todo lo que implica la palabra, esa sola palabrita, amor, ahavá, ¿cierto? En hebreo, eso encierra una cantidad, o sea, el espectro se va ampliando así, una cantidad de cosas de lo que es el amor del Señor. Y por eso no se compara el amor del Señor al amor del mundo. El amor del mundo es vano. El amor del mundo es como un papel, se rasga fácilmente. ¿Vale? El amor del Señor es sólido, tangible, inamovible, es único y no tiene variación, porque en él no hay sombra de variación. ¿Vale? Entonces, eso es lo que dice el apóstol Juan, nos ayuda y nos permite, Señor, compartir con otros que necesitan con nuestros bienes materiales. Y de esta manera entendimos también que el amor se manifiesta, ¿vale? En hechos dentro de la Torá, ¿cierto? Dentro de la verdad y no solamente de palabra, ¿no? Vimos que la Torá prácticamente, amar es prácticamente ¿qué? Aplicar la Torá hacia el otro, ¿vale? Eso fue lo que vimos. Entonces, cuando estuve revisando nuevamente los textos griegos, me di cuenta de algo y es que en el versículo 19 de Primera de Juan, ¿cierto? Capítulo 3, que dice, y en estas obras se conoce que estamos en la verdad, ¿cierto? Estuve revisando y ahí cuando dice, no sé si en la versión de ustedes, creo que, déjenme yo reviso una cosa aquí en esta versión, en la 3:19, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos, ¿cierto? Nuestros corazones delante de él. O estará confiado nuestro corazón delante de él. Aparece la Reina Valera, ¿no? Y la palabra que traducen aquí como seguridad o como confianza es la palabra griega que aparece aquí como pito, ¿cierto? Déjame ver si puedo compartir.
esta palabra griega, creo que se escribe de esa manera, pito o peitos, que es así, ¿listo? Que viene de la raíz griega pistis, que esto es lo que traducen como fe, ¿no? Pero que sabemos que no es fe, sino fidelidad. Y la fidelidad es Él, ¿vale? Eso es lo que tenemos claro hasta ahora, ¿no? Que la fidelidad es Él. Y ahí viene esa palabra. Entonces, porque sabemos bien que el concepto de fe no existe. Nosotros no tenemos fe, de nosotros no es la fe. En nosotros reposa la fidelidad que es Él. Y la fidelidad es la capacidad que Él tiene de educarnos y fidelizarnos para persuadir nuestro corazón. ¿Eh? Esa es la fidelidad prácticamente también. ¿Listo? Es su educación, su enseñanza en nosotros. Y esta enseñanza de fidelización se exhibe, se demuestra. Entonces, a raíz de esto, comprendía mejor el versículo 18 y lo traduje de esta manera. Dice, desde el 18 y 19, hijitos, o sea, discípulos, no debemos amar de palabra ni de lenguaje, ya expliqué eso, ¿no? Ni de lengua, pues, lenguaje con palabritas, no. Que no está mal, ojo, quiero aclarar tampoco que no está mal decirle a la persona te amo, todo eso está bien, eso es bonito porque esas palabras afianzan, esas palabras generan seguridad y eso también lo necesita uno. ¿Listo? No estoy diciendo eso, sino que también hay que demostrarlo, ¿vale? Son importantes todas las dos cosas. Hagan una cosa sin dejar de hacer la otra, dice Mashiach, ¿no? Hay que buscar siempre el equilibrio, no nos vamos a ir a los extremos. Entonces dice, no debemos hablar de palabra ni de lenguaje, sino en obra, es decir, en verdad. Es decir, ¿quién es la verdad? Mashiach, la Torá, ¿cierto? O sea, con la Torá. Versículo 19. Y en estas obras se conoce que estamos en la verdad. Es decir, delante de Él, nuestro corazón es que persuadido. Ah, cambia totalmente. Porque es que es Él quien nos convence a nosotros. Nosotros no nos podemos convencer ni podemos convencer a otros de la palabra del Señor. Nosotros compartimos el mensaje, pero no podemos convencer jamás. Tenemos que entender eso, porque nosotros no proviene esa capacidad de convencer. El que convence, ¿qué dice la... Perdón, es que me metí... Perdón, discúlpenme. ¿Qué dice la palabra acerca de que quién es el que hace crecer? Dice Pablo, ¿cómo es que es? Pablo sembró, no, Apolo regó y Pablo sembró, creo que dice, pero el Señor es el que da fruto. Él es el que da el crecimiento. El Rúa es el que nos convence de qué? De justicia, verdad y pecado. El Espíritu de Dios, pues el Espíritu Santo, el poder de Dios, es el que nos convence de justicia, de verdad y pecado. Entonces, es Él quien nos convence y nos persuade. Nosotros no somos los que aseguramos nuestro corazón delante de Él. Él es el que lo asegura, ¿cierto? Él es el que nos persuade para confiar en Él. Esto es una unidad, eso es una conexión como tal. Entonces, partiendo de esa realidad, perdón, es decir, que el obrar de esta manera, ¿listo? Cuando dice, en estas obras se conoce que estamos en la verdad. ¿En cuáles obras? En la que veníamos leyendo, de compartir con el hermano, de hacer esto y esto, eso. Está hablando del amor así en esa situación. Entonces, el obrar de esta manera, como lo viene aconsejando el apóstol Pablo, es una muestra clara, el apóstol Juan, perdón, es una muestra clara, visible, de que el amor de Elohim está en nosotros. ¿Listo? Lo cual apunta de forma más precisa de que estamos obedeciendo sus mandamientos, afirmando de esta manera lo que entendíamos sobre el amor es el hermano, lo que les dije ahorita, que era que amar significa ejercer la Torah hacia el otro. Ya está. Ya pídale el Ruach, pídale el Ruach no, pídale al Señor que a través de su Ruach, de su poder, de su mente, nos enseñe más de cómo aplicar la Torah hacia los demás. ¿Listo? Porque la Torah trae beneficios tanto a nosotros como a los demás. ¿Listo? Porque la Torah está a favor de la vida. La Torah está a favor de la vida. Y por eso quise hacer este énfasis y quise hacer esta claridad.
¿Listo? Me sentí movido a hacer esta claridad. Y terminamos con el versículo 24, ¿no? Que decía ahí, en el capítulo 3, allá, saltémonos hasta allá. Y el que vigila, ¿cierto? Los mandamientos de él, en él permanece. Es decir, en él habita Dios, en él, y él en Dios. ¿Listo? O sea, es prácticamente el Señor, o sea, se nota que el amor de Dios a través de las obras que se hacen, que es la aplicación, la obediencia a la Torá, ¿cierto? Ese es el amor de Dios en la persona. Esto no es solamente, ay, no, hermano, venga, yo le no. Eso hace parte, vuelvo y digo, pero no es solo eso, es hacerlo. Y sin esperar nada a cambio. Imagínense, más aún. Por eso esta mañana concluía, te compartía Linda, eso estamos hablando, le decía, la palabra amar es muy fácil pronunciarla, ¿cierto? Ay, yo, sí, amar, pero es muy difícil hacerla. En la carne es difícil hacerlo. Es difícil no, sino que no es tan fácil como lo hacen ver, ¿no? Porque el amor de Dios no se ve como el mundo lo ve. Entonces, por eso, amar es, es bastante complejo, pero no es difícil. O sea, en la carne es difícil, complejo, pero sujetando la carne al ruaj no lo es. Se va haciendo. Porque recordemos lo que dice la palabra, para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pero esa palabrita amar, que es usada por muchos, pero aplicada por pocos. Entonces, eso es importante. Y dice, y en esto conocemos que Él permanece, habita en nosotros. ¿Cómo? Por el Ruach que nos ha dado. Claro, el Ruach es el que nos convence, ¿sí ve? De que Él está en nosotros, a través de las obras, a través de la obediencia. El Ruach es el que nos convence. Ya, ahí lo está diciendo el apóstol Juan. Muy claro. El Ruach es el que nos convence. ¿Listo? Y nuestro corazón es persuadido por Él. Ya está. Entonces, ya pasando al capítulo 4, en este capítulo hay varios temas que se pueden tratar o analizar, ¿cierto? Por conjunto de versículos. ¿Listo? Dentro del el capítulo 4 tiene aproximadamente, ¿cuántos versículos? 21 versículos, vamos a ver. Tiene 20, creo que sí, 21 versículos, capítulo 4. Y hay una forma muy interesante que se puede tomar por medio de segmentos de conjuntos, ¿no? Y hay un esquema pequeño del capítulo 4 que se podría resumir de esta manera y lo vi en un comentario que me gustó mucho. El resumen por sección del capítulo 4. Yo se los mando al grupo, ¿listo? No alcancé a hacerlo, iba a hacer la diapositiva, la imagen, pero no alcancé a hacerlo. Si pueden tomar nota, bien. Si no, yo se los comparto, ¿listo? Se los comparto ahorita. Pero en este capítulo trata de dos temas principales, ¿listo? Uno, en este capítulo, el primer tema que se podría reducir de esa manera, de los dos temas principales, uno, ¿cuál es? El probar, examinar, discernir los espíritus, cuando dice el versículo 1, ¿no? Ya vamos a ver eso. ¿Discernir qué? Los pensamientos, los poderes. ¿Qué es un poder? Un poder es una capacidad de hacer determinada cosa. Y estamos hablando de los poderes que provienen de Dios. Es decir, esos dones espirituales, esas capacidades espirituales en nosotros, que no vienen de la carne. ¿Listo? O ánimos. Ahorita vamos a ver eso bien. Y el segundo tema, la manifestación del amor de Hashem, de Elohim, en los que dicen ser sus hijos. ¿Listo? Esos son los dos temas principales del capítulo 4. ¿Vale? Para que lo tengamos presente. Uno que es examinar los pensamientos, las palabras, etcétera, ¿cierto? Los espíritus que traduce. Y otro es la manifestación de Hashem en los hijos. ¿Listo? Entonces, en los 7 puntos que hay aquí, que se los quiero tocar rápidamente, y yo se los mando, créanme que se los voy a mandar. El primer punto es que los hermanos no habían de creer a todo maestro o profeta que decía profesar a Dios en aquel tiempo, ¿cierto? Sino que se tenía, y todavía lo tenemos que hacer, más aún, tenían que probarlos, examinarlos. ¿A través de qué?
de la confesión que harían respecto a la semejanza humana y a la deidad de Yehoshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque los gnósticos, ¿se acuerdan? El gnosticismo lo vimos, negaban estas dos grandes verdades. ¿Cuáles? Que Yehoshua había venido en semejanza de humano, no era humano, ojo, había venido en semejanza humana y de varón, de hombre. ¿Listo? Y dos, que Yehoshua mismo es Dios. ¿Listo? Esas son las dos verdades aquí. Pero estos gnósticos no creían esa verdad porque no habían sido persuadidos por el Rúa y segundo, por ende, no creían a los apóstoles, ¿vale? El mensaje del evangelio. Y eso lo podemos ver entre el versículo 1 y el versículo 6. ¿Listo? El punto 2 es el amor de Dios, ¿vale? Por ende, el amor, dice Juan, que el amor, ¿quién es? Dios. Es un atributo, ¿listo? De la deidad, un atributo de Abba, ¿listo? Dios. Él es el amor. Dios es amor. ¿Listo? Elohim es amor. Pues, por eso cuando uno lee Elohim, no solamente se puede entender como una autoridad, como un gobernante, como un juez, sino como el amor. Depende del contexto, se puede tomar como el amor. ¿Listo? Y entonces, también nos habla de el amar en el amor de Dios, no en el amor del mundo, el amor de Dios, que lo cual es una prueba de que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido paridos por el amor. Ya sabemos que es ser parido, ¿no? Como nacer de nuevo, ¿no? Hemos sido hechos nuevos, somos criaturas nuevas en Dios. Y eso está en entre el versículo 7 y el versículo 8. Eso lo iremos viendo en su momento, ¿listo? El punto 3 es, Dios mostró su amor para con nosotros al enviar ¿a quién? A su Hijo, el cuerpo de Él, al de única naturaleza, ¿en qué? En propiciación por nuestros pecados. ¿Y para qué? Para mostrarnos su amor. Mire que el amor se manifiesta en hechos. Y ese es el amor, la manifestación de la voluntad divina de Dios en nosotros o hacia nosotros. Entonces, de esa manera Dios nos mostró su amor y nosotros, así como Él también lo hizo hacia nosotros, nos dio un beneficio, ¿cierto? Que incluso se dio su vida por nosotros, así mismo nosotros debemos también amarnos los unos con los otros, ¿listo? O a los otros. Y eso lo vemos entre el versículo 9 y 11 del capítulo 4. Cuarto punto es la evidencia de nuestra permanencia en Dios y de Dios en nosotros. ¿Y cuál es la evidencia? Pues el amarnos los unos a los otros, que ya sabemos que el amor es aplicar la Torah y buscar el beneficio absoluto de todo. Que eso lo encontramos entre el versículo 12 y 16. El quinto punto es el amor completo, el amor íntegro de Dios en nosotros que nos asegura y nos persuade respecto al final, al día del juicio, el día final. ¿Listo? Estamos confiados en Él. Claro, Él nos ha asegurado, Él ya nos ha persuadido de que no seremos condenados, sino que seremos, si hemos muerto, levantados, o si estamos vivos, transformados. ¿Listo? Para estar cara a cara con Él y heredar la vida eterna. Que eso lo vemos en el versículo 17. El punto 6 habla del amor echa fuera el temor. ¿De qué? El temor del juicio, del castigo. Porque el que está amando no será condenado. O sea, el que está obedeciendo, ¿cierto? El que está dentro de la fidelidad, el que ha sido salvo por la gracia, ¿cierto? El que da frutos, no es condenado. Y eso está en el versículo 18. Y el punto 7, ¿vale? Es el amor divino. El amor divino, el amor de Dios, causa automáticamente que amemos nosotros a otros. ¿Listo? Nosotros amamos porque recibimos el amor. Cuando tú ayudas al otro con dinero es ¿por qué? O con algún bien, porque has recibido ese bien. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Pero si decimos nosotros tener amor de Dios, pues tenemos que demostrar de que lo hemos recibido. Porque pues, hombre, si decimos tenemos amor y no amamos, porque una de dos, o no hemos recibido el amor, es decir, no hemos recibido la salvación, o hay algo que no te impide saber que puedes amar con el amor de Dios. ¿Sí me van a entender? O sea, de pronto hay mentiras, hay temores que el maligno puede colocar en tu vida y puede hacerte creer que no puedes amar, ¿vale? Eso también puede ser otra causa.
¿Listo? Por eso tenemos que evaluarnos, examinarnos, y por eso dice que el Rúa es el que nos convence. Ahora, profesar amar a Dios, mientras que al mismo tiempo uno aborrece a su hermano, es que mentir. Eso es mentira. O sea, yo amo a Dios, pero yo aborrezco a mi hermano. Eso no tiene sentido, ¿vale? Eso no tiene ningún sentido. O sea, yo amo a Dios, pero le deseo el mal al otro. Estoy que le parto una tabla en la cabeza a mi marido o a mi esposa. O sea, no tiene sentido. ¿Sí me va a entender? El amor de Dios no mora en esa persona. Lo estás haciendo mentiroso porque vas a hacer ver que Dios es malo. Como hay mucha gente que dice, pero si esto es ser cristiano, no, pues prefiero yo quedarme como estoy. Está haciendo un mal testimonio. Entonces, si decimos tener el amor de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios, ¿vale? Porque el amor no procura el mal al otro. Y claro, no es fácil para la carne, pero por eso Mashiach dice, oren, ¿cierto? Porque el Rúa a la verdad está dispuesto, la carne no. Oren para que la carne mengüe y el Rúa crezca. ¿Cómo así que crezca? Ve, y justo esto lo hablaba esta mañana con Linda, lo explicaba. ¿Cómo así que crezca el Rúa en nosotros? Pues hombre, que crezca el Rúa no es que el Rúa sea pequeñito o sea grande, no, él es el mismo poder de Dios. Lo que es que si dejamos que la carne se manifieste mucho, pues obviamente el Rúa no se va a notar. Pero si menguamos la carne, el Rúa se va a notar. Es eso. ¿Listo? Se va a ver en nosotros, se va a ver ese fruto. ¿Listo? Y Dios nos ha mandado a amar a los hermanos. Es imposible amar a Dios, o más bien, es imposible amar a los hermanos sin haber recibido el amor de Dios. Así, es imposible. ¿Listo? Por eso el mundo no tiene el amor de Dios. El mundo no procura el bien. El mundo siempre está buscando la caída del otro. El mundo siempre busca el mal. El maligno, el impío, está pensando, dice el Salmo 36, que se acuesta y está pensando en la maquinación del mal. Y no precisamente matar y robar, sino cómo le busco una caída al otro, cómo engaño al otro, cómo le levanto un chisme al otro, cómo levanto falso testimonio, cómo hago una cantidad, cómo busco chanchullo, cómo le robo a mi jefe, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es eso. Pero a medida que vamos a ir avanzando en la carta, vamos a ir entendiendo estos puntos a más detalle. ¿Listo? Sino que este es un esquema que les voy a compartir para que lo tengan, ¿vale? Es un esquema, me pareció muy chévere, me pareció muy dinámico, ¿no? Es como un resumen puntual. Entonces, vamos al grano, ¿listo? Como dijo el dermatólogo. Vamos al versículo 1, ¿vale? Perdón, toma agüita que me seca la garganta. Vamos al versículo 1 del capítulo 4. Entremos en materia. ¿Listo? Perdón. Perdón, es que el frío me afecta un poco, pero ya, tranquilos. Yo sé que esto queda en el video, pero pues bueno, en fin. No tengo un guión, pues, de escenografía y todo eso, como para que no. Esto no es un noticiero, ¿vale? Entonces dice, versículo 1, amados, o también se pueden tener como hijitos, discípulos, ¿listo? O amados los que han recibido el amor de Dios. Entiéndase por eso, amado, claro, cuando amas, cuando eres amado, es porque has recibido el amor de Dios. Por eso esto me llega a pensar, que uno no le puede decir al del mundo, al gentil, hey, Dios te ama. No, pues hombre, es mi forma, tal vez estoy equivocado, es mi forma de pensar, ¿no? No decir que esto es palabra de Dios, pero es lo que he concluido acerca de lo que he leído. Hombre, si el del mundo está en pleno pecado, ¿cómo le vas a decir que Dios lo ama? No, porque no se ha visto la evidencia de que esa persona aplica el amor de Dios, ¿vale? Por eso esa palabrita de que Dios ama al pecador, pero no al pecado, eso es meramente humano. Eso no es de Dios. Eso es mentira. Porque amar significa que has recibido el amor de Dios. Así de simple, ¿vale? Tú simplemente al del mundo le predicas, hey, arrepiéntete, ¿vale? Le haces, obviamente no así, ¿no? Bueno, a no ser como te guía el Rúa. Tampoco tenemos que dejar el miedo, ¿no? Decir las cosas como son. Pero ¿qué hacían los profetas cuando la palabra del Señor la daban? Pues hombre, los profetas, la palabra de Dios siempre los lleva a usted al arrepentimiento. Siempre la palabra del Señor te lleva al arrepentimiento y a la reconciliación con Él, para con Él. ¿Listo? Pero eso es algo que hace el Señor. Tú simplemente le dices al impío, hey, estás obrando mal. Así no es. Que el Señor te conceda el arrepentimiento. Mira, arrepiéntete, pídele al Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Predícales. No sea que el Señor tenga piedad de ellos y les conceda el arrepentimiento. ¿Sí? Ahí está. Entonces decirle a alguien del mundo, hey, Dios te ama, no, eso es puro sentimentalismo. Y perdón que lo diga de esta manera, no es que yo sea muy parco y frío, no. Lo que pasa es que en las cosas de Dios
hay que ser muy cuidadoso, ¿vale? Muy, muy cuidadoso. No hagamos ver a Dios como un alcahuete, no hagamos ver a Dios como un mentiroso, no hagamos ver a Dios como una persona mala, porque Él no viene del mal. Ojo con eso. Tenemos que ser en esa parte racionales, pero racional no implica ser no espiritual. Ojo, como alguien me lo dijo una vez, que el ser racional implica no ser espiritual. No, 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 no. Ser racional es analizar a detalle la palabra del Señor para no ir a decir cosas que no son. Por eso es que muchos confunden espiritualidad con emocionalismo y no tiene nada que ver, pero hay una delgada línea entre esas dos. Ser espiritual es estar lleno de la palabra de Dios, punto. Ser espiritual es estudiar la Torah y obedecerla. Eso es ser espiritual, nada más. No le metamos tanta, digamos, tanta arandelas o cargas para hacerlo ver bonito, porque la palabra, ¿qué leímos hace 8 días? Que la palabra del Señor es que completa, íntegra, perfecta. Es decir, no necesita pensamiento humano, no necesita sabiduría humana para hacerla ver bonita. La palabra de Dios es buena en sí, ya está. No más, no necesita de nosotros, simplemente háblala y pide al Señor que te dé sabiduría más bien para hablarla y cómo expresarla y qué hablar y en qué momento hacerlo. ¿Listo? Entonces, mire, eso a veces no lo tengo planeado decir ni nada, esto fluye, esto va saliendo aquí hablando de lo que vamos compartiendo. Entonces dice, amados, y mire toda una sola palabrita, todo lo que abarca, eso es lo bonito de la escritura, todo lo que abarca una sola palabra con el entendimiento que nos da el Rúa, ¿vale? No solo decir, amados, ay, ¿qué es amado? Ay, sí, no, mira todo lo que implica una palabra amado, ¿vale? Amados, es decir, los que han recibido el amor de Dios. No a todo Rúa, ¿cierto? Vamos a ver qué dice la Reina Valera primero. Dice así, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero yo leyéndolo desde el griego, trato de traducirlo así, y dice así, desde el griego diría de esta manera, amados, ¿cierto? No a todo ruach. Ya sabemos muy bien, listo, que ruach, listo, en este caso el ruach, la palabra ruach, o en hebreo, ¿no? Esto es hebreo, o nefma, ¿cierto? En griego, y significa o hace referencia a primero, ¿a qué? Al aliento, ¿listo? Ánimo, poder, eso es importante. Y tiene el sinónimo, es sinónimo de mente. Y en este caso, la mente de Mashiach en nosotros. ¿Listo? O sea, ánimo, poder, mente, en este caso hace referencia a un pensamiento, también podríamos decir, al pensamiento. ¿Listo? Para que lo tengamos de esta forma, al pensamiento. La palabra ruah, que traducen como espíritu. Como aquí entre comillas espíritu. El espíritu. ¿Listo? El espíritu, ¿vale? Es realmente el aliento, ¿cierto? Que da vida, el poder de Dios, que da vida, es el poder de Dios. El ánimo, puede significar ánimo, dependiendo del contexto, o también es sinónimo de mente, ¿listo? Porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, que nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Mashiach, y todo el capítulo viene hablando de ¿quién? Del Ruach HaKodesh, del poder de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, Ruach es sinónimo de mente. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta entonces. Entonces, familia, como les iba diciendo, se puede entender así. Amados, no a todo Ruach, o sea, es decir, no a todo ánimo, no a todo pensamiento, no a todo poder. Ya sabemos que el poder es capacidad de hacer algo determinado. ¿Listo? Y en este caso, capacidades celestiales. ¿Listo? No a todo poder exhiban fidelidad. O sea, no a todo poder, digan, no a todo poder le digan amén. ¿Vale? O sea, como dicen, no a toda palabra digan amén. Porque hay mucha gente que, amén, amén, todo, amén, hermano, amén, hermano. Amén, amén, amén. No, hombre, hay que tener cuidado. Acuérdense que la palabra amén amén significa verdadero es. Cuando tú dices amén a algo, estás diciendo, hey, esto que está diciendo esa persona es verdadero, pero bien falso que sea, y usted está afirmando que una falsedad es una verdad. Por eso hay que tener cuidado. ¿Listo? Y se puede tomar de esta manera. Cuando dice creer, es la palabra pistis, que es también significa creer, la traducen como fe, que la traducen como fe y la traducen como creer.
¿Sí ven? Entonces, no crean, es decir, no exhiban fidelidad, es decir, no obedezcan a todo ánimo, pensamiento o poder, sino que ¿qué? Examinen. Y ahí, entre paréntesis, en unos textos dentro del aparato crítico, sugieren leer, porque ahí normalmente no aparece, sino que examinen el espíritu, ¿no? Pero ahí no debería aparecer, pero no pasa nada. Está haciendo la claridad. Se han agregado esa palabra, bueno, no, agregado no, sugieren leerlo de esa manera. Es decir, sino que examinen el rúa, ese ánimo, ese pensamiento, ese poder, esa palabra, si Elohim son estos, o si Elohim es este. ¿Listo? ¿Por qué? Porque muchos pseudoprofetas han salido por el cosmos, es decir, por el mundo, es decir, por todo este globo terráqueo y, bueno, por todo este sistema de maldad que hay. ¿Vale? Ya sabemos que el cosmos hace referencia al sistema de maldad, al sistema demoníaco diabólico de Satanás. ¿Listo? Entonces, amados, no a todo Rúa, ya saben que Rúa, exhiban fidelidad, es decir, obedezcan. Si no, examinen el Rúa, si de Elohim es este. ¿Listo? Porque muchos pseudoprofetas, ahí está la palabra literalmente pseudoprofetas, así en griego, ¿cierto? Pseudoprofetas han salido por el cosmos. Después de que el apóstol Juan nos viene hablando sobre la importancia del amor, en el capítulo 3, ¿cierto? La importancia del amor, del Elohim, el cómo discernirlo y aplicarlo, ahora nos hace hincapié sobre la verdadera o sana enseñanza del Evangelio, ¿cierto? ¿Cuál? Esta enseñanza que debe provenir de los maestros o profetas o pastores que dicen ser de Dios. ¿Listo? Eso es lo que ya nos está advirtiendo ahora. Juan prácticamente nos está dando una advertencia acerca de las falsas doctrinas, de tener cuidado con las falsas doctrinas, que obviamente sabemos que vienen de Satanás. Si ayer leyeron, mi mamá compartió algo en el grupo, ¿vale? Un tema sobre la distorsión que generó Satanás desde el principio cuando confundió a Eva. ¿Se acuerdan si la leyeron ayer? ¿Y qué hizo Satanás? Hizo olvidar a Eva y a Adán, pues especialmente a Eva, porque en este caso fue a ella, no es por tener ganas contra las mujeres, sino que lo dice así, y el apóstol Pablo lo ratifica, la hizo olvidar de la verdadera palabra que Hashem les había dado, que le había dado tanto a Adán como a ella, pero ella no la eximió de culpabilidad. Claro que ella había recibido la palabra también, ella la conocía, se nota que la conocía, pero se dejó confundir hasta el punto de ¿qué? De que la tergiversó y le añadió, cuando dijo no, él dijo que ni siquiera tocáramos, le añadió cuando Dios no ha hecho eso. Porque Dios dice, de todo árbol que está en el huerto coman, incluye el árbol de la vida que estaba en el medio del Edén. Lo único que dijo el capítulo del Señor es no coman del árbol, ¿cierto? Que está en medio, no en medio del Edén, sino que, es decir, en medio se entiéndase el árbol bien y mal. Que ese árbol bien y mal es Satanás, que hace referencia a la mezcla, ¿vale? De lo bueno y lo malo. Y en este caso dice que Dios solo habita el bien. Entonces, si Satanás es la referencia de la mezcla, ¿cómo es posible que este árbol estuviera en el Gan Eden? No podía, no tenía compatibilidad con Dios, estaba por fuera del Gan Eden. Pero esta mujer, ¿cierto? Se dejó llevar y Satanás aprovechó allí. ¡Tin! Mire, ¿a través de qué hizo olvidar la palabra Satanás a ella? Pues a través de la palabra, ¿vale? A través de la palabra. Y luego llegó Adán y Adán no tuvo carácter y también se dejó llevar. Se dejó llevar. Y los dos llevaron del bulto, como dice el dicho. Pero la hizo olvidar y la hizo tergiversar. Ay, no, es que no podemos comer del árbol de la vida. Imagínense. Y luego ni siquiera tocarlo, le añadió y le cambió. Sí me hago entender lo que quiero decir con estos ejemplos, porque esto es lo que hace referencia a los falsos profetas. ¿Listo? Y lo que hizo, ¿qué hizo Satanás? Los apartó de la fuente de la vida, de la verdad. ¿Para qué? Para que se nutrieran de la fuente del engaño que es Él. Porque Él siempre ha querido tomar semejanza de Dios. Y lo que nos dice Juan es muy puntual. Y está diciendo es que estos falsos maestros, con estas falsas enseñanzas que distorsionan,
y niegan la palabra de Dios proceden ¿de quién? De Satanás. Hay que decirlo. Es que, hombre, lo está diciendo el apóstol Juan, lo está diciendo la palabra. Es más, ahorita lo vamos a ver en Deuteronomio. El mismo Hashem lo dice. ¿Listo? Lo que no procede de Dios, ¿de quién procede? Pues, hombre, de Satanás. Hay que decirlo. De Satanás. Por eso, Juan nos está enseñando a cómo proceder ante una sospecha o ante cualquier persona que diga hablar en nombre de Dios, y cómo nos está enseñando a hacerlo. Hombre, examinándolo. ¿Cuál es nuestra lupa? La Torá, la palabra de Dios. ¿No entender? Por eso cualquier persona que diga venir hablando en nombre de Dios, pues hombre, compruebe si verdaderamente lo que te está diciendo es de Dios, ¿no? Cuando alguien te diga es que Dios me dijo, dile, ¿en qué parte te dijo? Muéstrame la escritura, ¿no? Porque, a ver, yo quiero aclarar algo, y algo que estaba estudiando, analizando todo ese tiempo. Una persona te puede dar un muy buen consejo, un hermano, una hermana, te puede dar un muy buen consejo. Y ese consejo puede provenir de la sabiduría a través de la experiencia que Dios te ha permitido vivir. Y eso no está mal, ¿vale? Porque es un consejo bueno. Pero lo malo es que yo haga pasar ese consejo que viene de mi experiencia como si fuera de Dios. Eso es lo que está mal. Y decir es que Dios me dijo, es palabra de Dios. O sea, lo malo es hacer pasar un pensamiento mío que puede ser bueno, nutritivo a la persona, pero como si fuera palabra de Dios. Ese es el detalle, ese es el problema tan berraco. Y es ahí donde vienen las distorsiones del evangelio. Es ahí donde vienen las confusiones hacia las personas. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ah, que Dios me dijo así, muéstrame en dónde te dijo en la palabra. ¿No? Porque el Señor dice, ni le añadirán, ni le quitarán. La palabra de Él es completa. ¿Qué vimos? No necesita nada de nadie. Punto. Entonces, resulta que la palabra griega que aparece aquí en griego como examinar o probar, ¿cierto? Es la palabra dokimazo. Les voy a escribir aquí, tranquilos. La palabra, ya que no tengo mi tablerito, dokimazo, ¿cierto? O dokimi, en este caso, es la palabra que aparece ahí, hace referencia a esta palabra dokimi o dokimazo que aparece aquí, es como someter algo, o sea, es como someter algo como un examen, a una evaluación, para saber si esto que la persona está hablando, bueno, está escribiendo, o sea, para demostrar si lo que se habla o saber si lo que habla el maestro es de la verdad, auténtico, genuino. ¿Listo? Eso es. Y resulta que el equivalente de esta palabra en hebreo es la palabra baham, ¿cierto? Baham en hebreo. Entonces en hebreo, ¿listo? Hebreo, baham. Y esta es griega, dokim. Esa es griega. ¿Listo? Griega. Resulta que baham, yo ya les he explicado esta palabra. Resulta que la palabra baham es la misma, o sea, la misma, es el equivalente, ¿no? Es el equivalente en hebreo. Y esta palabra, yo les he hablado a ustedes que en la época antigua había una piedra que se llamaba Eben Boham, la piedra Eben Boham, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, someter algo a prueba, someter algo a prueba, pongámoslo así, una evaluación, ¿listo? Resulta que había en esa época una piedra llamada Eben Boham, en hebreo, que se llama como la piedra del examen, hablemoslo así, ¿listo? Y resulta que con esta piedra, cuando se encontraba una pepita de oro, o alguna pepita de un metal valioso, ¿qué es lo que hacían? Con la piedra, al pasar la pepita de oro, generaba una fricción, dejando una marca en la piedra. Pero no lo hacían en esa época, ¿cierto? No lo hacían porque si algo es de oro, no tiene por qué afectarle cuando deja el trazo de oro. Sigue siendo oro la pepita, ¿no? Ah, si es oro falso, va a dejar la muestra, pero se va a ver la verdadera cara del metal, ¿no? Como el oro Golfi. No sé si han escuchado el oro Golfi,
o alguna vaina bañado en oro, que cuando usted la frota con una superficie áspera, automáticamente se le va a quitar esa capa que tiene de oro y se va a mostrar la verdadera capa de lo que está hecho. ¿Ah? Entonces, para eso se tiene que llevar a examinación la palabra de estos falsos maestros, o estos que dicen ser hijos de Dios, o maestros, o apóstoles, aunque apóstoles ya no hay, ya sabemos, o estos que dicen ser maestros o profetas de Dios. ¿Mm? Porque es la capacidad de la palabra, cuando esa palabra es falsa, la palabra en sí misma, que es la palabra de Dios, tiene el poder suficiente para quitarle la máscara a esos falsos profetas, para develarlos, para mostrar quiénes son verdaderamente, ¿no? Entonces, eso significa someter a prueba algo. Es decir, por eso, familia, no nos debe dar temor juzgar. No nos debe dar temor, porque ¿qué es juzgar? Es que se ha malinterpretado esa palabra aquí en el concepto occidental. No me juzgues, no, juzgar significa discernir a la luz de la escritura un comportamiento o algo. Eso es juzgar, ¿vale? Que sería la forma correcta de proceder a la luz de la escritura. No bajo nuestro propio concepto, ojo, porque ahí sí se puede salir del margen, del parámetro de todo, porque si lo sujetamos a nuestro propio criterio, ahí ya pueden venir otros, o sea, ahí sí se pueden ir otras distorsiones, pero si lo que miramos y analizamos, lo miramos a la luz de la escritura, con la lupa de la escritura, va a haber un resultado mucho más exitoso, porque va a ser con exactitud poder identificar que lo que dice esa persona no es correcto y que es mentira. ¿Listo? Entonces, aquellos que dicen, no me juzguen para que no seas juzgado, un ejemplo, ¿no? O aquellos que dicen, no juzguen al ungido de Jehová, que dicen por ahí. Es porque yo creo que esas personas ocultan mucho más bien. Yo creo que esas personas ocultan bastante, porque el que nada debe, nada teme, como dice el dicho. Y miren, les voy a decir una cosa, y eso lo enseña el rey David en un salmo. Examíname, Señor, dice. Hombre, si nosotros queremos mejorar, si nosotros queremos dar fruto, no nos puede dar miedo decirle a Dios, Señor, examina lo que hay en mi corazón, por favor. Ponme a experiencia para que me eduques, me enseñes, me quites lo que haya que quitar, descontamíname. Mucha gente no ora de esa manera. Y uno debería orar de esa manera, porque uno no tiene que tener temor. Porque recordemos que las experiencias de Dios no son para hacernos tropezar, ni para hacernos pecar. Por eso a mí no me gusta usar la palabra prueba, sino más bien esto es como una experiencia. Pónganlos a experiencia, ¿no? Esos pensamientos. ¿Cuál es la experiencia? Pues la palabra que es la experta. ¿Listo? A la palabra que es la que sabe. Bueno, sí, es como cuando tú dices, llega alguien, ¿no? Es que yo soy ingeniero, no sé, o físico, y simplemente se cree físico porque leyó algún artículo de física, entonces tomó alguna vaina y dijo algo y wow, despampanó a todo el mundo. Pero llega una persona que sabe también un poquito de física y dice, esto no me convence, este man, no sé, me parece que esto es raro, voy a llamar a un verdadero físico para ver si es verdad. Y pum, llama al verdadero físico. Venga, hermano, explíquele a este man lo que diga lo que está diciendo ahorita. Esa persona, si es falsa, va a mostrar a pelar, como dice, a pelar la garra, ¿cierto? O sea, como que se le va a pelar el cobre. No se va a evidenciar inmediatamente que lo que esa persona hablaba era algo nomás meramente aprendido, ¿no? O sea, era algo como que pasajero y ya, no se le ve la evidencia de que es conocedor innato del tema. Y la palabra que es espiritual es la experta, ¿cierto? Es la materia, es la verdad innata allí. Y por eso alguien que diga hablar de la palabra, pues esa palabra debe ser sujeta al experto, que es la Torah misma. ¿Sí me hago entender? O sea, tiene que ser sujeta al experto. El experto es la Torah, no nosotros. Entonces, por toda palabra que dice salir de un maestro y que es palabra de Dios, hombre, sujétala y traiga la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a mostrar si es verdad o no es verdad. Así de simple. ¿Vale? Eso es. Entonces, la pregunta es, ¿cómo examinamos, no? Estos rúa. O sea, ¿cómo sabemos si lo que hablan es verdad o no? Y aquí Juan nos va a dar dos claves que parecen básicas, pero que son extremadamente poderosas, diría yo, ¿cierto? Capaces de develar si alguien es de Dios o no. Porque vienen exclusivamente de Dios. Y estos son dones de Él.
estas dos claves que él da. Son dones y lo vamos a ver al final. Si alcanza el tiempo, vamos a ver al final. Ya una ahorita, es que yo me conecté antes, sí, ya, perdón. Vamos a ver al final, ¿listo? Pero vamos a ir paso por paso. Y vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Sin embargo, yo quiero que miremos algo en la Torá sobre los falsos profetas, los falsos maestros. ¿Un profeta qué es? Una persona que hable la palabra de Dios. ¿Listo? Que puede pasar que una persona diga algo, que el Señor listo se le manifieste hacia alguien, listo, como que diga, hermano, no sé, algo le diga algo específico a una persona, puede pasar, pero no precisamente es palabra de Dios en cuanto al aprendizaje de la enseñanza que ya está. ¿Me hago entender? O sea, puede pasar que el Señor le muestre algo de alguien, algo, por ejemplo, el Señor me puede mostrar a mí algo de un hermano para ayudarlo. ¿Qué pasó con, cómo es que se llama el varón que, que le ayudó a Pablo, que le regó el agua para, no me acuerdo cómo es que se llama, Ananías? No, Ananías no era. Eh, ¿Cómo? Si alguien me puede ayudar. Sí, ¿Cómo? Ananías. Ananías. Bueno, sí, Ananías. Gracias. Ananías, el Señor, mire, le dijo, mira, Pablo está en tal lugar, ve tú. ¿Cómo así, Señor? Pero es que este no es el que mata a los cristianos. No, ya ese es para mí. Ve tú y le dices esto y lo otro. Puede pasar que el Señor te muestre algo, pero mire que el Señor no le cambió nada a la Torá. ¿Me hago entender? O sea, le dijo algo. Simplemente te puede mostrar algo un hermano el Señor. ¿Vale? Ya, listo, puede hacer. Pero eso muchas veces no garantiza de que sea un verdadero profeta, porque hasta Satanás, es que ahí es donde vamos a entrar la clave. Y es ahí el rúa, por eso tenemos que estar muy despiertos. O sea, el despierto significa estar en la palabra, ¿vale? En la palabra con la ayuda y la guía del rúa, para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque lo que viene de Satanás lo hace ver muy parecido a lo que es de Dios. Es que es una sutileza. La palabra lo dice, Satanás es sutil. ¿Mm? Satanás es más inteligente que usted y yo. Sutil, no descansa. En todo tiempo está maquinando el mal. Ya vamos a verlo. Vamos a Deuteronomio 18, 20, 22. Deuteronomio capítulo 20, 18, perdón, capítulo 18, versículo 20 al 22. ¿Listo? Si quieren lo pueden leer todo después en su casa, después de la enseñanza, para que vean que habla de los falsos profetas. Deuteronomio y lo puedan leer como está traducido. ¿Listo? O lo trabajo de acá del hebreo. Dice, ciertamente, o bueno, solamente, el profeta, dice así, que presuma de comunicar un asunto en mi nombre, la cual no he ordenado que comunique, imagínense lo que dice, está hablando Hashem mismo, ¿no? O que comunique en nombre de dioses extraños, y esto es bueno entenderlo porque comunicar en nombre de dioses extraños no significa como que yo comunico en nombre de la Virgen, comunico en nombre de tal, no. Ya sabemos que la idolatría, ¿vale? Puede llegar a ser incluso basarnos en nuestros propios pensamientos. Eso es idolatría. Cuando tú le das más prevalencia a tus pensamientos que a la palabra de Dios. Cuando tú colocas tu opinión o tus pensamientos por encima de la palabra de Dios. Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque es una imagen distorsionada, es una toeba, lo que traduce en abominación, ¿cierto? Dice que para el Señor la idolatría es abominación, es distorsión. Es una imagen distorsionada que te estás haciendo de Dios, porque estás haciéndote un Dios a tu propio criterio. ¿Estás listo? Entonces, si tú comunicas algo que es tuyo, no lo estás comunicando en nombre de Dios, así de simple. O algo que Dios no te ha ordenado. ¿Listo? Porque pues podemos, si lo llamamos a la literalidad, ay, Dios es extraño, sí, no, pues que este no viene en nombre de la Virgen. Ningún profeta falso, ningún falso maestro o pastor te va a venir en nombre de la Virgen. Te viene en nombre de Jesús, que es lo más tremendo. ¿Mm? Por eso me atrevo a dar esa pequeña claridad de los dioses extraños. Es de tus propios pensamientos. Y eso lo dice aquí este versículo que estamos leyendo. Dice, ciertamente el profeta que presuma, ya vamos a ver qué es presumir, que presuma de comunicar un asunto en mi nombre, el cual no he ordenado que comunique o que comunique en nombre de dioses extraños, o sea, sus propios pensamientos, al Dios que le sirve, que es su propia carne, ¿listo? Muera aquel profeta. Mire lo que dice, muera aquel profeta. Pero vamos a ver cómo puede morir el profeta en esta época, ¿listo? Porque creo que lo dice al final, en el versículo 22, ¿vale? Y dirás en tu corazón, es decir, en tu mente,
Mire, el Señor ya conoce nuestros pensamientos, ya sabe qué vamos a preguntar. Dice, ¿cómo sabremos el asunto que Él no comunicó? O sea, que Hashem no comunicó, ¿cierto? ¿Cómo sabremos cuál es ese asunto que Hashem no comunicó? O sea, ¿cómo discerniremos si viene de Dios o no viene de Dios? ¿Y qué dice el Señor? Lo que comunicar el profeta en el nombre de Hashem y no sea, o sea, no se cumpla, por decirlo de esa manera, no sea esta palabra, o sea, no se haga, y no viene lo que comunicó, o sea, no se manifieste lo que comunicó, aquella palabra, aquel asunto, no comunicó Hashem. Y mire lo que dice ahí, en soberbia comunicó el profeta, por lo cual no tengan temor de él. Y es muy curioso porque la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué es soberbia? ¿Qué es presunción? Soberbia o presunción es considerar algo verdadero o real a partir de ciertos indicios o señales, pero que vienen de mi propia opinión, en el ego, sin tener certeza completa de aquello que estoy hablando. Solo porque me emocioné y hablé y dije, eso es palabra de Dios. Mire, yo soy fiel testigo, y mis papás, y creo que algunos hermanos que están aquí en esta enseñanza, de que en una congregación donde hace muchos años conocí al Señor, allá iba cualquier cantidad de pseudoprofeta o pseudomaestro, y decían, este templo era un templo que era un sitio que le habían confiscado al narcotraficante Pacho Herrera, primero. Segundo, se habían aposentado allí y se los alquilaron, pero yo declaro y profetizo que este lugar se va a levantar y será un lugar para las naciones. Yo declaro y profetizo. Eso declaraban y profetizaban y decretaban que, uy, Dios mío. Y nada de eso se cumplió. ¿Qué es? Falsos profetas. Hablaron en su soberbia. Hablaron en su propia opinión. Por eso te digo que yo soy testigo fiel de eso. Por eso el Señor al final dice, no tengan temor. Y esta palabra que aparece ahí es muy curiosa porque es la palabra tagur o gur, que significa habitar. Es decir, no tengan temor significa no le obedezcan o no le hagan caso a ese profeta y por lo tanto no moren con él. Eso sería como matarlo, hacerlo a un lado. ¿Qué dice Mashiach? Con tal perverso ni se junten. O creo que es Pablo el que dice, no, Pablo, en 1 Corintios, capítulo 5, cuando habla de los hijastros que se acuestan con la esposa del papá, o las madrastras, cosas así creo que dice, no tengan este perverso en medio de ustedes. Claro, córtenlo. Es decir, háganlo a un lado. Imagínate lo que dice. Háganlo a un lado, lo dice el mismo Hashem. Entonces, por eso no nos puede dar temor. No nos puede dar temor. Pero ojo, para discernir esto es un proceso, ¿no? Esto a veces no es de la noche a la mañana, para que no nos vamos a acelerar. Eso es de analizar un proceso y que el Ruach mismo nos va mostrando. ¿Listo? Entonces, hablar en mi propia sabiduría y ego, ¿cierto? Haciendo pasar esto como si fuera palabra de Dios, es peligrosísimo, familia. Por más bueno que parezca el consejo, siempre déjelo como un consejo suyo, ¿vale? Y si lo da de la palabra, pues bien. Sí, yo a veces cuando doy consejos lo doy de la palabra. Cito el texto, claro, eso está bien, no está mal, ¿listo? El mejor consejo que pueden ir es de la palabra. Pero siempre, o sea, no se atreva a decir, por más buen pensamiento que parezca y buena intención, porque acuérdense que el Señor examina y el Señor ve las intenciones de nuestro corazón, de nuestra mente, ¿vale? Y por más buena intención que parezca, recordemos que todo lo que viene de nosotros es malo. Lo único que nos hace buenos es obedecer su palabra. Eso es lo que nos hace buenos, porque el bueno está en nosotros, que es Él, y porque nos ha dado salvación, ¿vale? Pero nosotros no, dice la palabra que nosotros no viene nada bueno. Imagínense. Entonces, incluso nuestros propios pensamientos y nuestras intenciones, por más buenas que parezcan, siempre tenemos que sujetarlas a Dios, es decir, a su palabra. Vamos y verificamos si en la palabra nos soporta esto que estamos pensando incluso. Por eso ustedes saben que a mí cuando me gusta hablar, yo hablo y trato de, mire familia, esto es lo que yo pienso, esto es una conclusión, esto trato de mostrar todo, ¿no?
para que me da miedo a mí, me da temor literalmente de Hashem yo a decir, es que Dios me dijo, uf, eso para mí eso es una palabra muy grande. O sea, eso para mí es una responsabilidad enorme. Y cualquiera hoy en día te puede justificar cosas de por qué dice que Dios te dijo, pero no, hombre, no. ¿Vale? Muchas de esas personas están hablando en su propia vanidad o en su propio pensamiento. Entonces, a mí me gusta mucho el apóstol Pablo porque el apóstol Pablo siempre dice, esto es mío. Y es bueno cuando habla sobre los matrimonios, ¿no? En el capítulo 7 de 1 Corintios. Esto yo les aconsejo a los varones que se queden como yo, pero esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Ah, deja la claridad. Mire esa capacidad que tenía el apóstol Pablo a través del Rúa, del poder de Dios, que podía discernir lo que es de Dios y lo que es de nosotros. Eso es importante siempre aclararlo, porque muchas veces tú por hacer pasar un pensamiento tuyo como si fuera de Dios, lo que estás haciendo es colocar carga sobre el otro y Dios te va a pedir cuentas por eso. Eso es delicado. Entonces tenemos que tener cuidado, familia. Entonces, Pablo dice eso, no. Pero sé que no todos tienen el mismo don. Dios reparte dones de diferente manera. Ya Pablo está quitando esa, porque si lo deja, yo les aconsejo a todos los varones que se queden como yo, punto. Uy, ¿cómo así? ¿Se pilla? Y no todos tienen el don de abstinencia. Pero Pablo no lo dejó así suelto. Pablo aclaró. Y eso es lo que hace un verdadero maestro, aclarar las cosas, ¿no? Sabe hablar de la palabra de Dios. Y eso es una capacidad que Dios da a las personas. Y creo yo que todos debemos predicar la palabra, así no seas maestro, tú predica y tienes que pedirle a Dios que siempre sea Él hablando a través tuyo. Por eso tenemos que llenarnos de su palabra, estudiarla, leerla. Pues, hombre, no jacta, a ver, como que esto no suene feo. No bombardearnos, pues, como que saturarnos, no. Hombre, sácale tiempo al Señor, pero lo poco que estudies. Por eso yo en lo personal, estudio con una persona en específica, que saben quién es, ¿no? El profe Eric. Pero pues yo no mantengo pegado todo el tiempo a ver la enseñanza, no, yo también desarrollo mi propio criterio, desarrollo mi propio estudio, que el Señor me guíe, me muestre. No puedo depender de una persona. La enseñanza que el Señor me da no puede depender de alguien. No por eso estoy diciendo que no estudie con él, claro, sí, pero no todo el tiempo. Es algo personal, ¿no? Algo personal y no llenarse tanto, porque al final te va a salir devolviendo todo lo que estás, porque no, la mente, la palabra de Dios es tan profunda que si todo un día te pones a estudiar, la mente no te va a dar la capacidad para digerir todo eso. Entonces es mejor de a poquitos. Por eso Pablo dice, no se trata del que más corra, ¿vale? Sino el que Dios tiene piedad. Hombre, si Dios ya tiene piedad contigo, date por bien servido. Con esto no quiero decir que seamos mediocres, ¿no? En cuanto a, no seamos diligentes más bien. Como que, no, pues Dios ya me salvó, entonces, pues ya llega el estudio así, no. Hay que ser diligentes, tenemos que esforzarnos, tenemos que estudiar, ¿listo? Porque la palabra no hace daño, la palabra no mata, ¿vale? La palabra antes nos edifica y nos exhorta, pero seamos juiciosos y ordenados a la hora de estudiar. Eso es, ¿no? Entonces, familia, una cosa es dar mi opinión, que puede ser una realidad basada en las experiencias, y otra cosa, como les digo, es hacer pasar esta conclusión o opinión como si fuera un comunicado de Hashem. Hombre, Hashem ya comunicó su palabra, ya la dejó escrita, ya la reveló a través de los profetas, de los mensajeros, de los apóstoles. Nosotros lo que tenemos que pedirle a Dios es que Él, a través de su rúa, de su poder, nos dé el entendimiento para poder comprender estas revelaciones que dejó escrita por medio de sus mensajeros. Porque, ¿qué dice la escritura? Ni le añadan ni le quiten. Ya está, ya la palabra es completa, punto. No necesita más, no necesita ayuda humana. ¿Sí ve ya? Y eso lo concluimos la semana pasada, ¿no? Que Dios no necesita ayuda humana, no necesita de pensamiento humano. Entonces, Juan está diciendo que los falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y muchos para qué? Para engañar. ¿Y los que engañan son instrumentos de quién? Pues de Satanás. Simple. Hay instrumentos de Dios que son de la luz e instrumentos de las tinieblas. Existe el bien, existe el mal. Existe la luz, existe la oscuridad. Ya está. ¿Vale? O le sirves a Dios o le sirves a las tinieblas. No hay medios. ¿Listo?
Y resulta que estos engañadores, lo más tremendo, es que usan la palabra de Dios para inmiscuirse en medio del pueblo. ¿Con el propósito de qué? De desviarlo, confundirlo, dominarlos, tener poder sobre ellos. Pero la intención verdadera de Satanás detrás de esto es que olviden la verdadera orden divina, como se la hizo olvidar a Eva. Entonces, por eso no es bueno escuchar tanta gente, no, que Julanito, que Sutanito, que, pero no, hombre, no dependamos de los hombres para estudiar la palabra del Señor, dependamos de Dios únicamente. Pero vuelvo y digo, no estoy diciendo que esté mal estudiar con alguien, no, sino que no dependamos de ese alguien para aprender de la palabra de Dios. Eso es ese es mi mensaje prácticamente. Tenemos que aprender a hacer eso, ¿no? Todos tenemos el Rúa, se supone aquí, ¿vale? Y si no, como dice Pablo, examínense, para ver si tenemos el Rúa o no. Tenemos que examinarnos si lo tenemos. ¿Listo? Entonces, un pseudoprofeta es propiamente alguien que simula hablar, es decir, profetizar la palabra del Señor, pero su esencia es la de ser un farsante, un impostor, cuyas acciones son ¿qué? Son las de un lobo vestido con piel de oveja, ¿vale? Eso es muy fácil de entenderlo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo lo discierno? Eso es lo que les pido al Señor que nos ayude a entender cómo, ¿no? Eso ya a cada uno personalmente. Aquí dice el apóstol Juan nos está dando unas pautas. Pero ¿qué dice? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 4 y del 12 al 15. Voy a leerlo, ¿listo? Voy a leer segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 4 y nos saltamos del 12 al 15. ¿Listo? Te voy a leerles, familia. Dice Pablo, ojalá me tolerasen un poco de locura. Esa locura, entiéndase como insistencia. Mire, Pablo estaba insistiendo. Eso se tiene como la palabra afronisen, creo que es en griego, que hace referencia como desquiciado, como necio, pero en este caso se entiende en un buen sentido. Hombre, mi locura es mi insistencia. Yo estoy siendo insistente. Por favor, tolérenme mi insistencia, que lo que les estoy diciendo es bueno. Mire lo que dice Pablo. Sí, tolérenme. Y mire lo que dice. Porque lo celo con celo de Dios. ¿Cómo así que lo celo con celo de Dios? Acuérdese que sí, así como existe el amor del mundo y el amor de Dios, existe el celo del mundo, que es enfermizo, egocéntrico y soberbio, y existe el celo de Dios. El celo de Dios es procurar siempre hacer lo que es bueno. Es decir, procurar siempre hacer su palabra, obedecer. Entonces dice, los celo con celo de Dios. Es decir, los invito con el celo de Dios para que hagan lo que es bueno. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo él. Pues dice, los he desposado con un solo esposo, o sea, con Mashiach, para presentarlos como una virgen pura a Mashiach. Mire esa responsabilidad tan grande que tenían los apóstoles. Ajá. Por eso el apóstol Santiago dice que no se afanen por hacerse maestros los unos con los otros, porque mayor condenación tendrán, mayor juicio, claro, se les demandará más en el día del juicio. Se les va a pedir más cuentas, ¿vale? Es eso. Pero el versículo 3 que dice, pero temo que como la serpiente, mira, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos, ¿cuáles? Los espirituales, sean de alguna manera que extraviados de la sincera fidelidad que es en Mashiach. Porque si, o sea, la sincera fidelidad es la verdadera enseñanza, la sana doctrina, ¿listo? Que hasta lleguemos al punto de añadirle y confundirnos para hacernos olvidar, como hizo con Eva. Mira que eso es lo que hace, ¿no? Satanás. Versículo 4, porque si viene alguno, mire lo que dice, póngale atención a esto, porque si viene alguno predicando a otro Yehoshua que el que les hemos predicado, o si reciben otro rúa, es decir, otro espíritu, otro ánimo, otro pensamiento u otro poder, que el que han recibido, otra verdad pues, u otro evangelio, que el que han aceptado, bien lo toleran.
O sea, no quieren aceptar la verdad que proviene de Dios, el testimonio que les he dado yo, dice Pablo, lo que el Señor ha hecho en mí. No he venido con palabras humanas, he venido en el poder de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Les he hablado de un solo poder, les he hablado de un solo ruas, pues les he hablado de Yehoshua HaMashiach, que es el mismo Dios que vino en carne y murió por nosotros. Ah, eso no lo creen, pero viene otro hablando en nombre de Yeshua, pero viene hablando engaños, falsedades y otro tipo de cosas aparte, ahí sí lo reciben, ahí sí lo toleran. Mires qué curioso, por eso Pablo mismo dice a Timoteo, llegará un punto en donde la gente ya no sufrirá la sana doctrina, o sea, ya le importará un cacahuate la doctrina sana, sino que se buscarán maestros que hablen lo que ellos quieren escuchar y tendrán comezón de oír. Claro, les dará molestia la sana doctrina, la sana palabra del Señor, y ya reciben a cualquiera que diga Shalom Alejem, Baruch Hashem, ya a cualquiera que diga o se coloque un gorrito, se deje crecer la barba, se coloque un tali, cualquier persona, entonces ya lo reciben. No, este es el maestro. No. Y por algo se le dice a Timoteo, porque le dice que no te subestimen por tu juventud, ¿no? Más bien sé ejemplo en sana doctrina, en la enseñanza, en tu comportamiento, que no nos juzguen por si somos jóvenes para muchos, en la palabra, ¿vale? Es el Señor nuestro respaldo. Y si estamos obrando conforme a la verdad, no temamos. Punto. Avancemos. ¿Listo? Versículo 12. Ahí mismo en segunda de Corintios 11. Saltemos al versículo 12. Dice, pero lo que hago, dice Pablo, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Es decir, esos que, falsos maestros, falsos apóstoles que desean importancia de títulos, que los reconozcan y que quieren ser impostores, ¿vale? Colocarse en el lugar. Ese es el rúa del anticristo. Sí, el ánimo del anticristo, el rúa del anticristo, está bien dicho. Ese es el proceder del anticristo. ¿Se acuerdan que hablamos del anticristo? Que es ese poder de Satanás que busca hacerse pasar como si fuera de Dios, como si estuviera sujeto a Dios, pero no está sujeto a Dios. Eso pasaba con estos. Entonces, por eso Pablo dice, les hablo y les insisto para que no darles oportunidad de que estos que son impostores se gloríen del evangelio y que se parezcan a nosotros, o sea, como que sus palabras tengan efecto en ustedes, dice Pablo. Mire, o sea, yo me pongo a analizar esa palabra, como escribe Pablo, con esa angustia, pero esa angustia del celo de Dios, con ese amor tan tremendo. Pablo hablando así de esa forma, por el amor que tenía hacia su pueblo, por el amor que tenía a la obra que el Señor le había encomendado, el celo de Dios. El celo de Dios siempre es procurar hacer lo que es bueno. ¿Listo? Obedecer. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles. Ah, mire lo que dice. Porque y Pablo no le tiembla la boca para decirlo. Mira lo que dice. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como qué? Como apóstoles de Mashiach. Ah, miren, se disfrazan. ¿Mm? Versículo 14. Y no se sorprendan, dice él, no se maravillen de esto, no se sorprendan por esto, porque el mismo Satanás se disfraza como mensajero de luz. Imagínense lo que dice. Así que no es extraño si también sus servidores se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pues, hombre, más claro no lo canta un gallo. ¿Mm? Hombre, más claro no lo canta un gallo. Se disfrazan. ¿Mm? Se disfrazan y aparentan piedad, pero no lo son. Aparentan ser de la luz. Mire que dice que el mismo Satanás se disfraza como un mensajero de luz. ¿Mm? Por eso dicen, no se extrañen si también sus servidores se disfrazan como ministros. Ah, ¿quiénes son entonces los que hablan herejías usando el nombre de Dios? Díganlo. Pues servidores de Satanás. No nos tema decirlo. ¿Mm? No hay que temer, porque lo está respaldando la escritura. ¿Listo? Lo está respaldando la escritura. Familia, yo creo que voy a dejar hasta acá, porque se nos alargó el tema. Tocamos nomás el versículo 1. Pero bueno, porque hice énfasis en el otro que quería hacer del capítulo 3, que para mí era importante aclararlo.
y el versículo 1 del capítulo 4. Pero mire todo lo que tiene, ¿no? Todo lo que se desglosa de un versículo solamente. Toda la enseñanza que tiene un versículo. Tiene una esencia, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es amplia, grande. Mejor dicho, la palabra de Dios para mí es infinita. O sea, tiene un significado donde quieras. Y le puedes buscar y cada vez si te profundizas más, vas a encontrar más, más y más y más. Entonces, por eso dice, versículo 1 de primera de Juan capítulo 4, amados, no a todo ruaj, ya saben que es ruaj, no a todo ruaj obedezcan, o sea, les exhiban fidelidad, no digan amén a todo ruaj, sino examínenlo, si es de Elohim o no lo es, ¿vale? Porque muchos pseudoprofetas o pseudomaestros han salido por el cosmos, es decir, por todo este sistema, es decir, como todo eso viene de Satanás, y sabemos que Satanás es el príncipe de este cosmos, de todo ese sistema corrupto que se opone a la Torá, este poder de engaño llamado anticristos, ¿vale? Se ha regado por todo el mundo. Es el operar de Satanás. Disfrazarse, por eso anticristo no significa literalmente como el que se opone a Cristo, como que, porque como les dije, un falso profeta, un falso maestro no va a venir en nombre de Satanás. Yo soy de Satanás, lo sacan corriendo de allá, le dan palo pues. Viene en nombre de Jesús, pero es el mismo Satanás disfrazado de Dios. Y eso hizo en el jardín del Edén con Eva. Imagínense. ¿Ah? Entonces, imagínense. Más claro no puede ser. ¿Listo, familia? La otra semana seguimos con el versículo 2, 3, 4. ¿Listo? Y así vamos a continuar, porque todavía me falta. Me quedo faltando hasta el versículo 6. Pero bueno, no importa, no se trata de correr, sino de que queden claras las cosas. ¿Listo? Bueno, amada familia, esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga. A todos los que nos van a ver después, que el Señor les bendiga, que les ilumine para poder entender. Shabbat shalom a todos. Dios los bendiga. Adiós, adiós.